Listo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Javier Ornelas. Soy estudiante de 9º semestre y en esta ocasión vamos a presentar mi cartel de evaluación profesional, exponiendo mi protocolo de investigación, que como ven, mi tema es causas de la inactividad física en 2 personas adultas en Toluca, Estado de México, una historia de vida. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me interrumpen y me lo preguntan, o si tienen algún comentario, me lo hacen saber, de favor. Bueno, como bien, antes de comenzar, me voy a enfocar en una historia de vida, pero para empezar, ¿qué es una historia de vida? Algo muy simple, una síntesis muy fácil, es un documento cultural que permite reconstruir un proceso sociocultural de una experiencia individual y o particular. Es decir, nosotros vamos a denotar la vida de una persona, pero sin que se confunda con una biografía o una bibliografía. Sino aquí vamos a ver el aspecto, como bien lo dice, sociocultural de una persona, desde el inicio de su vida, por ejemplo, hasta el día de hoy. Una vez dicho eso, hay que comenzar como tal. Mi planteamiento del problema, como dice, se busca obtener la información necesaria para comprender el por qué ocurre la inactividad física en 2 adultos mayores, como bien dice, en la vida cotidiana, y su información detallada del lugar donde vivieron en la niñez, en la juventud y donde residen ahora mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que establecer las referencias o la información documental del por qué pasó cierta cosa, o por qué hizo esto, o por qué tal esto. Ahorita enfocados en la inactividad física junto con el sedentarismo. Por eso están las palabras clave. Inactividad física, sedentarismo e historia de vida. ¿Hasta ahí todo bien? Creo que sí. Bueno, mi pregunta de investigación es muy parecida al objetivo. Dice así: ¿cuáles son las causas que conducen a la inactividad física a 2 personas adultas de una misma familia en Toluca, Estado de México? El objetivo es el mismo, solamente que es explicar las causas que conducen a la inactividad física a 2 personas adultas de una misma familia en Toluca, Estado de México. Aquí lo que necesitamos saber es cuáles fueron las causas, consecuencias o direcciones que llegó a tomar esa persona del por qué no hace actividad física o no hizo actividad física, y el por qué lo condujo al sedentarismo que lo está llevando a hoy mismo. No se confirma eso, pero es una de las posibles causas de la inactividad física, el poderío que tiene el sedentarismo en la propia persona. Mi marco teórico está basado en la conceptualización de la actividad física, el sedentarismo y su historia de vida como tal, que es nuestra prioridad. Mi conceptualización lo cito de Seaman del 2019, que dice: la forma sistemática y regular y como elemento significativo en la prevención de desarrollo y rehabilitación de la salud del ser humano. Como es bien dicho, la actividad física es una forma sistemática. ¿Para qué? Para cualquier proceso en cuestión del entrenamiento, de alguna sesión, de algún tipo de recreación del propio individuo. Y el sedentarismo es, de acuerdo a la actividad física, es conforme avance el día, se puede deducir que la intensidad con la que ejecuta o el tipo de actividad física que realiza durante el día, mucho o poco, depende de qué tantas calorías consuma y todo el tipo de alimentación que tiene durante el día. No es una definición la más importante, pero sí hay que tomarla en cuenta del por qué el sedentarismo se apodera de nosotros cada día. Entonces, los antecedentes, tengo que basarme en eso, basado en mi autor, que es García, del 2014, que dice que durante la vejez se puede presentar una disminución en el apoyo sociofamiliar.
la pérdida de estatus laboral y económico y mayor aislamiento social. Cuando se refieren a aislamiento, quiere decir que cuando tú eres un adulto mayor, a lo que he podido observar, es que, y de hecho aquí en México, la vejez ha sido muy denigrada, por así decirlo. Cabe mencionar que los dos adultos mayores no son de la tercera edad, pero casi son de la tercera edad. Pero hay una gran diferencia. Cuando se trata de la tercera edad, existe ay, se me fue la palabra, dispersión social, mucho alejamiento, minimización de la propia persona. ¿Por qué? Porque ya no consiguen trabajo, porque los consideran vulgarmente inútiles. Y no es así. Eso hay que cambiarlo. Pero en este caso, los dos adultos mayores se siguen creciendo. Entonces hay que remarcar esa situación y que no suceda esa consecuencia de minimización de las propias personas por su edad. Y de ahí parte la actividad física. Cuando tú vas envejeciendo, dejas de prioridad la actividad física. ¿Por qué? Porque tienes otras responsabilidades o obligaciones, inclusive pensamientos diferentes a cuando tú eras adulto o joven. Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Por qué no le agradó hacer actividad física de joven? ¿Por qué lo haría de señor adulto o de señora adulta? O ya de vejez. Entonces, se establecen recomendaciones puntuales de los niveles recomendados de actividad física mínima, que llevan a reducir la probabilidad de múltiples enfermedades y la mortalidad. Como bien dicho, la actividad física es un índice principal para reducir el índice de mortalidad, inclusive de las lesiones, de las enfermedades crónicas degenerativas y de todo ese tipo de consecuencias de cuando no se lleva a cabo una buena actividad física en un adulto, joven, inclusive niño. Mi metodología está basada en un enfoque explicativo. Quiere decir que están dirigidos a responder causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Es por eso que escogí como instrumento mi historia de vida. Entrevista a profundidad y revisión documental. ¿A qué voy? A que este enfoque nos permitirá esclarecer las causas y lo ocurrido con el fenómeno a estudiar. En este caso, los dos adultos que estoy trabajando mano a mano. Entonces, la entrevista a profundidad quiere decir que son encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el informante, además de un instrumento de análisis que puede explorar, detallar y rastrear información del propio individuo, pero es una conversación entablada entre el investigador y el informante. La revisión documental es otra herramienta que ayuda a identificar las investigaciones elaboradas de diferentes personajes que ayudan a delinear el objeto de estudio. Es decir, si alguien más estudió o hizo una historia de vida, pues me baso en él y veo qué tipo de herramientas utilizó, qué tipo de investigación utilizó, por qué camino se fue yendo. Y la historia de vida, como bien lo dije, se los reduzco a un párrafo. Está basado en relatos y su fin es transmitir una memoria personal o colectiva referida a una forma de vida, de todo lo que transcurrió o por lo que tuvo que pasar en su vida, para llegar al punto en el que está. Mis referencias, poco a poco las fui retomando. Uno de los principales referentes que obtuve fue de Roberto Sampieri, que, bueno, lo hemos citado últimamente o mucho en la carrera, ya que es un coautor de muchos libros principales, Los fundamentos de la investigación, Metodología de la investigación, todos esos.
Los utilizamos para motricidad, para investigación, para, para educación física, para actividad física. Entonces, ese es uno de mis principales autores. Siguiente, utilicé una investigación, o bueno, un artículo de mi propio profesor, que es el maestro Ricardo Duarte, y es un artículo de historias de vida en educación física y deporte. Entonces, es una de las principales referencias para las que he estado llevando a cabo esta investigación. Pues yo creo hasta aquí he terminado. No sé, espero sus comentarios. Ustedes díganme, ¿alguna duda? ¿Alguna opinión? Te cargo yo. Ok, no sé si quieran empezar tus compañeros o arranco yo, Ornelas. Como usted me diga, yo no tengo ningún problema. No te molestes, pues. No. No me molesté, profe. Estoy nervioso. Pues arranco yo porque los escucho muy callados. Sí, profe, adelante. Bien. En primer punto, me llama mucho la atención. Sí. El tema de tu tesis, ¿de dónde surge el querer hacer una historia de vida? Surge del problema pandémico que vivimos hoy en día. Me di cuenta de muchas circunstancias sociales y familiares mientras estaba aquí en casa, desde que empezó la pandemia. Entonces dije, wow, no hay actividad física en mi casa, ni inclusive yo. Entonces, de ahí parte la situación de mi tema. Ok, o sea, es más de interés personal. No, pero es lo que tenía a la mano, porque de hecho todo se puso en stop, todo se detuvo. Entonces, no creo que solo yo vea la situación dentro de mi casa como una consecuencia de no tener actividad física. Entonces, podría poder generalizarlo con varias familias en la sociedad mexicana. Bien, ahora, con todo lo que has empezado a realizar de la investigación cuantitativa, ¿cuál ha sido como tu experiencia de este tipo de metodología? Y con tu asesor o tu maestro de evaluación profesional, ¿qué han comentado sobre la gran diferencia que hay entre esto, entre lo cualitativo y lo cuantitativo? No entendí, profe. Sí, vaya, o sea, ¿por qué cualitativo y no cuantitativo? O sea, ¿qué te llevó a decir mi investigación es de corte cualitativo? En primera instancia, la situación que yo tenía a mi alcance y el querer irme por algo cualitativo era para facilitar la situación pandémica. Esa yo creo sería la primera razón. Ok. Eso es muy válido y muy valioso, pero cada uno de los dos estilos tiene sus pros, sus contras. Sí. En esta parte pro, tienes que tener al final de cuentas que solamente vas a describir, no puedes generalizar. A veces ni en la cuantitativa podemos generalizar, pero en la cualitativa es describir lo que está viviendo esta persona y encontrar esas causas a través de lo que bien nos comentabas de tu método, de lo que implica la parte de tener muy claro la situación de cómo vamos a poder evaluar con una entrevista, con una observación participante, con qué técnicas vas a usar. Entonces, eso es pues ya lo que vas a ir desarrollando poco a poco. Pero como tal, o sea, por eso te digo, me llama mucho la atención el corte cualitativo y que realmente el tener hoy esta oportunidad de que sea una o dos personas, después definirás si es una historia de vida, solamente vas a usar a una persona, a lo mejor de las dos que vas a tener ahí, para Okay. presentar resultados y demás. Okay. Y número dos, dentro del marco teórico, ¿qué elementos, o sea, en su materia que llevaron de psicología del desarrollo en los primeros semestres,
les hablaban del ciclo vital, hasta dónde dura la adolescencia, la etapa adulto joven, la senectud y demás. Realmente, ¿en qué etapa de la vida adulta está esta persona dentro de tu marco teórico? Yo, yo digo que es bueno, no digo, sino es un adulto mayor, pero no es un adulto de la tercera edad. Ok. No sé si a eso se refería. ¿Qué autores vas a considerar para hablar en el marco teórico de lo que es la etapa adulta? Eso no lo he considerado. No hemos hablado como tal con mi profesor de evaluación sobre un autor en específico de ese tema de la tercera edad o segnitud. Esto sí no lo hemos tomado en cuenta. Ok. Digo, es un primer ejercicio tu cartel y con toda intención te lo pregunto para ir sumando, porque dentro de la facultad hay un formato de titulación que tiene muy claro los rubros que lleva, desde el título, el planteamiento del problema, todo lo que implica el marco teórico y demás, marco metodológico, que hay que ir enlistándolos. Entonces, uno de tus capítulos de tu marco teórico tiene que ser hablar de lo que es el ciclo vital o hablar de la etapa adulta, de dónde comprende, autores como Erickson, como Piaget, que los vieron en los primeros semestres, hay que retomarlos para simplemente hablar en específico de esa etapa, que es en la que tú te vas a centrar. Entonces, sugerencia ahí, tanto con tu docente como al final la tesis es de tu interés personal, hay que ir a ese documento para ir viendo qué puntos ya tienes y cuáles hay que ir siguiendo construyendo. Entonces, ese es un punto. Tercero y último. ¿Dónde dejas el logotipo de la facultad en tu cartel? Sí, no. No tengo excusa para eso. ¿Por qué no lo colocas? Es que me basé, bueno, conforme íbamos exponiendo los carteles en las clases, veía que muchos de los carteles no incluían el de la facultad, entonces igual y fue inconscientemente de mi parte no incluirlo, pero sí fue un error. Ok, es un primer ejercicio. Sí, sí. Gran parte es la labor también de su profesor, pero también al final de ustedes, porque esto es un trabajo profesional. Cuando tú vas a exponer tu cartel a un congreso, a un simposio, a alguna situación académica, esos son los primeros detalles que se fijan. De dónde viene el cartel, de qué institución, de qué universidad. Y pareciera algo tan simple, pero como fue lo primero que apareció, me llamó mucho la atención. Entonces, esta es la intención del ejercicio y con toda intención te lo digo, te lo expreso para ir cuidándolos. ¿Por qué? Porque en tu trabajo de tesis hay una portada oficial y no es de que quieras o no ponerlos, tienen que ir porque la máxima casa de estudios que es la universidad y después la facultad a la que pertenecemos, tiene que estar. O sea, no es al final de cuentas un elemento que dice insignificante, ¿no? Porque es un trabajo académico profesional. ¿Va? Sí, profesor, anotado. Ok. Y como sugerencia para cerrar, va Dígame. empezando tu trabajo, vamos a desarrollarlo de buena manera, eso estoy seguro, pero implica empezar a tener referencias bibliográficas que nos den el sustento, tanto en la parte de la metodología de investigación de corte cualitativo, hay textos como el de Sampieri, que son la base para poder escribir un texto de estos, y textos, como te lo decía, para ir enlistando tu marco teórico. Actividad física, qué es, concepto tal, para que empecemos a revisar. Todo esto tiene que estar sustentado en libros. Algunas referencias, como lo son las páginas web, como lo son instituciones como bibliotecas didácticas, pero siempre tener referencia en libros. La gran ventaja es que en la facultad hay 3 estantes ya que tienen información de cultura física y hay que aprovechar esos libros. ¿Queda? Sí, profe.
pues por esto lo que puedo aportarte, ya iremos ahí detallándolo poco a poco. Gracias, profe. No sé si mis compañeros tengan alguna duda, alguna pregunta. De mi parte no tengo ninguna duda. Gracias, Diana. ¿Tú, Enrique? Yo no alcancé a escucharla, amigo, pero por problemas de conexión, una disculpa. Está bien, amigo, no te preocupes. Pues bueno, ese ha sido mi presentación del cartel y pues creo ya es todo. Y muchas gracias por su asistencia y su paciencia de esperarme y esperar al profe. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Hola, amigo, saludos. Nos vemos.